trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. De nuevo estamos de vuelta. Después de corta ausencia, así es, productores y Bájese mercados. del caballo. Una vez más me vas, pero espere que es sencillo y agarro bien el... Ahí estamos. Bienvenidos señoras, señores y todos los que quieran sumarse a nuestro podcast Productores y Mercados, y damos comienzo a un nuevo episodio. Mi nombre es Oscar Russo, junto a Claudio Balbuena y Alejandro Sanz vamos a hacer un recorrido por la producción y los mercados, como siempre hacemos, pero contados por quién, por su protagonista. Así que en este caso, Claudio, ¿a quién vamos a tener para poder entrevistar? Vamos a tener la presencia del ingeniero en construcción, Carlos Norri, bueno, ya te va a contar él, porque él tiene una historia tremenda, una persona joven también, pero una historia tremenda, larga y... En producción, buena. En mercados, pero sobre todo con una mirada estratégica sobre el ser nacional. Totalmente. Alejandro Sanz. Ahí tengo al archivista también que nos va a prometer, nos ha prometido y ha cumplido con enviar un archivo que realmente nos va a sorprender nuevamente. El que nos representa en cierto momento. En algunas cosas sí, en otras pero medio sí, chanta, bueno, pero esa cuestión de que tiene talento musical, tiene muy buena manera de comunicar lo que se le viene a la cabeza. Sí, pero esto de permanecer siempre en el anonimato es medio raro. Un día lo vamos a desnudar. Un día lo vamos a desnudar. Hay que encontrarlo Primero lo vamos a contar. Hay que ver quién es Alfred. Vamos a escuchar entonces. Dale, métele play. Como decía Groucho, él tiene sus principios, pero si no te gusta, cuenta con otros más. Cuando habla dice poco, jamás te cumple nada, y vive del dinero que le dejó el papá. Un título comprado resalta su ignorancia, su pequeño lenguaje lo muestra como es. Egoísta, dañino, taimado y mentiroso, tramposo protegido por el establishment, manoteador innato del patrimonio ajeno, vividor del Estado, inútil y haragán, lavador de dinero, fugador de divisas, portador de disfraces que le da el Leviatán. Adivinador, a qué individuo esto le cabe mejor. Con su perfil de prócer del neoliberalismo, estafador ilustre, admirado holgazán, burgués de pacotilla, fabricante de pobres, hipócrita de libro, infame charlatán, empresario sin meta, seductor de atorrantes, poderoso farsante, sin código y sin ley, defendido por jueces de dudoso talante. En su reino arrogante este tipo es el rey, que
¿Qué más puedo decirte para ver si adivinas? Endeudo a la Argentina con su equipo feroz. Trabaja para afuera, arruina a los de adentro. Es como una metástasis de Martínez de Oz. Adivina, adivinador, ¿a qué individuo esto le cabe mejor? Adivina, adivinador, ¿a qué individuo esto le cabe mejor? Interesante, ¿eh? Pero Interesante. pero la verdad es que este yo tipo lo voy a ir a buscar, cae parado permanentemente. Yo lo voy a ir a siempre, buscar, siempre. lo quiero conocer, porque ese Saber talento a yo lo dónde quiero. vas, alegre mascarita que te rinda. ¿Lo querés conocer? Sí, claro. No lo vas a me digas, conocer. no seas atrevido con lo que va vinculado a lo que querés me hiciste conocer. acordar a ese tango. No. Che, no hagamos esperar al entrevistado. Siempre nos enganchamos con estas charlas ridículas. Después vamos a lo que hay que hablar. Vamos con Noirri. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Productores y Mercados tiene el agrado y el placer de compartir con todos ustedes que nos siguen en nuestros podcasts al ingeniero Carlos Norri, ingeniero en construcción de la Universidad Nacional de La Plata. Ha tenido un trabajo muy importante en la arquitectura de escolar y también la arquitectura en colegios y geriátricos durante un periodo muy importante de gobiernos nacionales y populares. Por eso que queríamos darte la bienvenida, Carlos, y agradecerte que compartas este espacio con todos nuestros oyentes. No, bien, contento de poder estar acá y a disposición para lo que les interese que pueda aportar. Bienvenido. Como siempre nos ocupamos de que los que están vinculados a la producción y los mercados, decimos que son protagonistas en este programa para que cuenten cómo llegaron, cómo se construyeron, quién es el Carlos Norris de hoy, cómo estuviste recorriendo esa historia. Yo tengo un dato. Upa. Se recibió en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, pero no es de La Plata. Apa. No, es cierto, soy de un pueblito Monescazón, es un pueblo del partido de Pehuajó, un pueblo de 1.200, 1.500 habitantes. ¿Hasta cuándo viviste ahí? Y viví hasta, yo me fui a estudiar a La Plata en el 73. Picante año. Pero previo a eso, como en mi pueblo no había secundario, el secundario lo hice en Henderson, o sea, en Hipólito Yrigoyen, que siempre se remiten al pueblo de Canigia o al... Claro. Es como que te ibas alejando de a poco. No, es cierto, pero además no es fácil a los 12 años Totalmente. irte a estudiar a otro lugar, parar en pensión, bueno, todo esto, o sea, te forma... El carácter, ninguna duda. Y te haces muy autónomo, o sea, te bancás las buenas y las malas. Claro. O sea, aprendés a bancarte las malas tanto como las buenas. O sea, ni festejás el triunfo, ni tampoco te duelen los sentís fracasos. la super derrota cuando aprobás una materia o desaprobás una materia, para poner un ejemplo concreto, ¿no? Sos medidor, entonces. Vas midiendo cada cosa. Sí, soy de no transmitir demasiado los sentimientos, así para ponerlo en blanco sobre negro. O sea, me banco, como te digo, si se me da en contra. No soy de transmitir problemas personales, por eso. O sea, hay gente que vos te arrimás y te viene y te dice, vos sabés que me pasó tal cosa. De la misma forma que no transmito lo personal, tampoco cuando me va bien, hago, ¿viste? Haces tanta laraca. Claro, hago la laraca de... No sabés lo que logré este año. Claro. Es eso. Bueno, te fuiste a los 12 años de la casa con tus viejos, ¿vivías con los dos? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacían ellos? Hermano, tengo un hermano 1 año y pico más chico, y después tengo otros 2 hermanos de un segundo matrimonio de mi viejo. ¿Y tu papá qué se dedicaba? ¿Se dedicaba a la producción? Mi viejo era rematador de hacienda, así que
vía él conocí muchísimo la provincia de Buenos Aires, porque era, o sea, no solo remataba, en ese momento se hacían remates de 2.000 animales, 3.000 animales en un pueblo de 1.200 habitantes, o sea que también hay que dimensionar que era todo un acontecimiento cuando se hacía un remate. Era 2 vacas por habitante. No, y además en los arreos, venían todos. Traían la hacienda, viste, arreándola, era toda una ceremonia, arrancaba a las 5 de la mañana para encerrarla. Ahí los compañeros, los receros, los gauchos o los receros o los comían el asado a las 7 de la mañana, estaban comiendo, viste, el asado y tomando el mate amargo. Bueno, la gente hoy tiene que googlear recero, no es la persona que reza constantemente, ¿no? No, y además, bueno, era un machismo exacerbado, o sea, era, viste, se gastaban, se corrían con los caballos a ver quién. Bueno, era muy lindo, tengo un buen recuerdo de esa época porque me ayudó a conocer también un montonazo de cosas. Bueno, y después te fuiste al otro pueblo a hacer el secundario, donde habrás hecho una carrera, me imagino, técnica. No, el secundario fue un secundario nacional. Bachiller, digamos. Claro, que en ese momento no tenía viste, como hay secundarios que tienen una orientación. Una proyección, sí. Pero bueno, a ver, ahí también tuve una buena experiencia porque el primer año me fui a vivir con un profe que era francés, que era profe de educación física, había venido por el tema de la guerra, primero había estado viviendo en Estados Unidos y después recaló en Henderson. Era profe de educación física en mi pueblo y lo convenció a mi viejo que yo tenía que ir a estudiar a Henderson, porque en ese momento el grueso iba a ser el secundario en Pehuajó, porque la cabeza del partido era Pehuajó. Y bueno, allá fui y tuve una enseñanza muy buena de esa familia en cuanto a otros códigos que eran totalmente distintos a los códigos lugareños. ¿Eso te fue forjando o constituyó los elementos necesarios para tu vocación como ingeniero? No, eso me hizo ver otro tipo de educación. Otra idiosincrasia. Otro mundo. Viste, ahí, por ejemplo, el tema de género ya era un tema, se lo consideraba. ¿Y cómo en ese momento, en qué te dabas cuenta las cuestiones de género? Además, viniendo de un pueblo totalmente machista, como lo dijo recién. Por eso. No, porque ellos, la familia estaba constituida por dos hijas y un hijo. El hijo tenía un año más mayor que yo. Una de las hijas era más grande, más grande que el varón, y la otra era más chica. Pero el trato entre varones y mujeres era un trato igualitario, o sea, era una cosa que no era o sea, las chicas tenían mucha libertad para ese momento y en ese pueblo. Cosa que en mi pueblo, por ejemplo, ya me están llevando a que cuente cosas. En mi pueblo se cortaba la luz, había corriente continua, Ajá. O sea, no corriente alterna, sí. Y a las 2 de la mañana cortaban la luz. Las madres acompañaban a las pibas al baile o al evento que hubiese, y por supuesto después de que terminaba el evento iban con la madre hasta su casa. Bueno, el pasar al otro pueblo y vivir con esta familia, las pibas tenían libertad y no las acompañaban las madres, por ejemplo, ¿viste? Ya eso es una cosa. Era otra educación, una educación más avanzada, no sé si mejor o peor, no. Sí. Pero Bueno, era distinto. Eso lo mismo, por ejemplo, el agradecer algo, o sea, vos te servían algo y el gracias, eso. Esto que estás contando es fundante de una mirada que vos decís que es de avanzada, pero además me da la sensación como que eso te permitió ubicarte en otro espacio, en otro tiempo, dentro de las relaciones habituales. Sí, por supuesto, eso igual duró un año. Al otro año ya vino mi hermano, que con una diferencia de un año y pico, ya ahí tuvimos que irnos a una pensión y ya también ahí modificaron muchas las cosas. En esa época se estaba haciendo
una de las bajadas del Chocón en Henderson. ¿En qué año estamos hablando? Y esto, a ver, vos me tirás al diablo con los años. No, para citar un no, poco. pero por eso. Aproximado. No, por eso, el 73 fui a La Plata, así que restale 5 años. A ver, estamos hablando 68. Y ahí, cuando estaban haciendo la bajada del Chocón, imagínate una pensión. O sea, Claro. que venían los flacos de laburar. Y cuando cobraban, no cobraban por quincena, cobraban por semana. Era una fiesta total, Claro. ¿viste? Porque Claro. asado, morfi, bueno, y nosotros que estábamos de colado. Y la porque ligaban nosotros- de rebote. Claro, el laburante tiene guita. Claro. éramos. Era una fiesta todos los fines de semana. Bueno, Pero bueno, hay que volver a que el laburante tenga guita. Sí, más vale. Esa es Totalmente. la clave. No, además una vida lo- más feliz, claro. Lo que evolucionó el pueblo, lo que Claro. evolucionó Henderson con esos laburantes. Estás escuchando a Carlos Norri, ingeniero en construcciones, Universidad Nacional de La Plata, dirigente del Movimiento Productivo 25 de Mayo, dirigente de Pyme Sur. ¿Cómo era que te visitaban tus viejos? Iban a verte? Muy poco. No, o sea, yo se pasaban volvía. largos periodos. No. Nosotros los fines de semana, todo camino tierra, ¿eh? Nosotros los fines de semana volvíamos a. ¿En qué volvías? En unas Chevrolet de esas que eran las Cheyenne, que se Sí, les sí, llamaban, sí, que sí. les ponían las cúpulas, o sea, una Claro. cúpula atrás, entonces estaban o sea, y además era la guerra por ir adelante. Porque Claro. el tipo que iba atrás venía en un banquito ahí. Y se Saltando. chupaba toda la Sí, tierra, ¿eh? Saltando con Pero veníamos, porque además además del Colegio Nacional, había un colegio de monjas, así que era una banda la que íbamos de mi pueblo al otro a hacer el secundario. O sea, el colegio de monjas, por supuesto, eran todas mujeres, y en el Nacional había mujeres y varones, pero esos viajes eran espectaculares. Y como estudiante te esforzaste mucho. ¿Cómo eras como estudiante? No, por autonomía, por bancártela, por la propia, fui buen estudiante. O sea, cumplí siempre viste, no me maté, pero siempre fui tal cual el programa. Yo Estabas No. en el promedio. me sobraba tiempo. Además me sobraba tiempo. Claro. Además iba para eso. O sea, ¿Y La Plata? ¿Cuándo te fuiste para La Plata? me fui en el 73. Imagínate lo que era. ¿Cómo definiste la carrera? Porque hasta ahí... Me gustaba matemática mucho, física me gustaba, química no me gustaba tanto, no me gustaban las letras, o sea, las letras no es que no me gustaban, no me llamaban tanto como matemática y física. Y también yo creo que dependía de los profesores. Tuve una buena profe de matemática y tuve un buen profe de física. Ellos fueron las fuentes tuyas como Claro, para inspirarte. me inspiraron y nunca me fue difícil, la verdad. No tuve facilidad tanto para las matemáticas como para la física. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Llega a La Plata, año 1973, un momento Muy difícil. muy difícil Sí, claro. para llegar desde el interior de Buenos Aires a la capital A una de Buenos universidad Aires. en un momento álgido de la política. ¿Te acordás de todo eso? ¿Qué te parece? Contame un poco. yo me reivindico setentista, o sea, yo si en todo lo que es redes o sea, tengo dos formas de pretender decir que soy. Una, soy setentista, y la otra, soy desarraigado. O sea, perdí arraigo. O sea, al irme de mi pueblo, que eso muchas veces lo he discutido tanto con los mismos que han pasado por esto, o la gente que se ha ido incluso al exterior. Desarraigarse significa que vos te sacan de raíz. Sí. Y te llevan a otro lado. En ese otro lado vos podés Echar raíces de vuelta. desarrollarte. Echar raíces, yo creo que ya no echás raíces en ningún lado. O sea, por eso es que incluso ya después, si querés volver de donde te llevaron, tampoco... Donde tenías el pozo de la raíz ya se Exacto, cerró. Sí, porque sí, sí, se es te verdad. desfasás en cuanto a lo que fue evolucionando los que se quedaron ahí.
Eso, en contrapartida, te da otra cosa que es adquirís mundo. O sea, te empezás a saber desenvolver y desarrollar en la situación que se te presente. Claro. Y bueno, todo tiene su cosa a favor y su cosa en contra, ¿no? Y cuando entraste en la Universidad de La Plata, en ese momento había carteles de todos lados, había mucha participación de la política. Sí, había incluso militancia. yo lo que fue porque se hacía examen de ingreso. ¿Te fuiste a alquilar ahí o fuiste a una pensión? Ahí fue una pensión que se había trasladado, o sea, la pensión era de una mujer de Pehuajó que había decidido en ese año poner una pensión, un mismo tipo de pensión en La Plata. Mixta, la pensión mixta. Ojo con esta, porque estamos hablando de los 70. Bueno, que era un momento interesante para vincularse. Yo te obligaba por con lo las menos compañeras. a salir con la cara lavada y peinada. Claro, mínimo. Pero bueno, ahí la cosa interesante fue que en pleno examen de ingreso se cambió de lugar la pensión. O sea, yo fui un día a la facultad y cuando volví se había mudado íntegra. Se había mudado íntegra. Yo sabía que estaba la mudanza, pero te podés imaginar encontrar las cosas de una mudanza a una pensión. Fue un caos, pero un caos lindo. Una edad linda, mixto. Sí, claro. Pero bueno. Sí. Yo te entiendo porque yo se fue mi familia de Venado Tuerto. Yo nací en Venado Tuerto y cuando tenía unos 8 o 9 años se fue a vivir a Corrientes. Y fue mi primer desarraigo. Y después, en el 89, me vine a vivir a Buenos Aires con la música. O sea, un doble desarraigo. Y te entiendo de acá a la China. Y en Corrientes, que hice la parte universitaria, vivíamos en una pensión que la llamábamos Casa Blanca, porque lo único que había era cal. Y pintamos todo de blanco. Pero todo claro, es todo, ¿eh? Claro. Piso, techo, puerta, todo. Inodoro, todo estaba pintado blanco. Así era Máxima. Pero una época muy, muy linda. Te hago otra preguntita. ¿Por qué ingeniería en construcción? Porque más tenías pinta de, o sea, uno dice, bueno, ingeniería civil, ingeniería mecánica, No, bueno, ingeniero agrónomo. Ahí no tanto porque, bueno, en realidad me tocó nacer en el campo, pero nunca me tiró el campo, ¿viste? O sea, no me tiró el campo. Soy medio alérgico, tengo Ahora, la ingeniería, la base, los primeros 3 años es similar para todo tipo de ingeniería. En La Plata vos tenés lo que es ingeniería civil, que tiene la rama hidráulica por un lado y la rama en construcciones por el otro. Producto de la época que nos tocó, de la cual por supuesto yo no fui un militante que llegó a jugarse la vida, lo digo concretamente, pero sí fui un militante. Incluso yo me salvaba de la colimba por número bajo, pero como era una época donde empezaron a convocar a todo el mundo, no había pedido prórroga porque me salvaba y me toca hacer la colimba. O sea que eso también tuvo... Te quitó un año. Claro. Y después, bueno, decidí la ingeniería civil. O sea, yo la intención era ser ingeniero civil. Pero producto de todo esto que estoy contando, más que era bastante vago, o sea, era bohemio, bueno, pero jugaba al fútbol, viajaba... Bien, bueno, pero para estudiar ingeniería, por más que seas bohemio, no tenés que meter el culo en la silla. No, está claro, y además yo viajaba a jugar al fútbol, que significaba ganarme unos mangos. Después... te pagaban por ganar campeonato. Sí. Era bueno, entonces. No era tan bueno, pero tenía la posibilidad esa y lo hacía. ¿De qué jugabas? Primero era, en ese momento... Te imagino un 2. Era un 6, sí, era un 6 y después pasé a jugar al medio, pero más 5. ¿Cuántas quebraduras? Tapón. ¿Cuántas quebraduras? No. El ingeniero. A ver, te cuento esto porque es interesante. En ese momento viajaba en un Chevalier 400 kilómetros que llegabas hecho pedazo. Sí, ¿no? sí, claro. Jugaba al fútbol, salía, porque también salíamos, y después volví a La Plata. O sea, que imagínate, el lunes estaba hecho pedazo.
significaba Aparte, que el Chevalier en ese momento no tenía tanto cagaba de espacio. frío. Te cagaba de frío, de calor. Te cagaba Para de los que están frío. escuchando, el ingeniero Carlos Norri más o menos debe estar midiendo 1,85 m, 1,90 m, es grandote, por eso le decía que yo lo veía como 6 o como 2, y en ese momento la verdad que los colectivos, los buses de línea eran finitos. No, a favor era que también viajaban muchos. No solo viajaba yo a jugar al fútbol, sino que los equipos, o sea, los equipos no me gusta hablar del interior, pero los equipos de esos pueblos traían, cuando la zona andaba bien, llevaban muchos jugadores de afuera, que le decían. Entonces viajábamos una banda. Yo era uno de esos. Entonces los viajes eran jodones, ¿viste? Los viajes eran bastante entretenidos. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Producción y mercado. Acá ahora empezamos a hablar de producción y mercado, porque la idea es que nos cuentes un poco cómo fue tu vinculación de tu profesión, pero también de tu mirada política en función de la producción y los mercados en el país en donde te tocó laburar. Bueno, primero, por supuesto, setentista, peronista, por ende incorregible, industrialista. Claro, por supuesto. El modelo a seguir era el modelo de los 45, donde se había desarrollado una industria muy fuerte. Nuestro Producto Bruto Interno ahí era el 30 y pico % de lo que era el Producto Bruto latinoamericano. Hoy creo que estamos en el 14% del total. Sí, lo comparábamos con Brasil y en ese momento éramos el doble de Brasil. Bueno, por eso. Entonces, por supuesto, ese era el modelo que me copaba. Y vía eso, cuando soy profesional, la intención era construir, que era para lo que había estudiado. Aparte estabas con plena conciencia de que esa carrera, viniendo de donde venías, o sea, de una familia de laburantes, tuviste la posibilidad de hacer una carrera muy compleja y pública, en una universidad pública, ¿no? Sí, por eso esos cuadros técnicos que eran pensados para que aporten a la producción. Y además en ese momento se peleaba por muchos derechos. Para darte un ejemplo, tenías el jefe de cátedra, el adjunto, y como vos decías, la carrera no te permitía a lo mejor trabajar un medio turno. Bueno, ahí se logró que a vos pudieses estudiar yendo mediodía a la facultad. Otro día, mediodía, lo podías dedicar a laburar. Para esto íbamos contra los jefes de cátedra, íbamos contra los adjuntos, diciéndole que tenía que dar clase tal día, tal hora. Todo eso lo imponían los alumnos. Claro. Bueno, eso se perdió. Después, por ejemplo, teníamos una materia que usábamos el teodolito, y bueno, hay tantos teodolitos, esto significa que se puede dar tantas clases por semana, ¿viste? Nosotros imponíamos cosas. Había una participación aceptada por la estructura para que ustedes puedan poner o organizar horarios. Una fuerza infernal, claro, que bueno, lo da la militancia, no hay otra, ¿no? Claro. ¿Y tus primeros trabajos como ingeniero que realmente fueron los que buscaste? Sí, ahí cuando hablábamos del desarraigo, mi primera intención era trabajar en mi zona, pero pasaron dos cosas: que no me adaptaba, y la segunda cosa, se inundó. Así que eso hizo que decidiera, trabajar acá. Claro, ya directamente te viniste. Claro. Y ahí cuando viniste empezaste a burguear, ¿por qué lugares? Porque seguiste militando y a la vez vinculado con tu laburo, con ver dónde ponías a laburar tu profesión, ¿no? Claro, no, acá en Cava, esto te estoy hablando del 83, o sea, dejé de militar, y lo que hice era tratar de ofrecer algo para la gente de la zona. O sea, armamos como una consultora donde le facilitábamos hacer todo tipo de trámite y diligencia que tuviesen que hacer acá. Eso me relacionó y ahí empecé a ver el cómo generar el trabajo. Y empecé a trabajar con una compañera de Pehuajó que tenía una inmobiliaria en Santa Fe y Callao. Y ahí
empezamos a hacer parquización. Hacíamos parques, o sea, parques, porque ella tenía una inmobiliaria interesante, publicaba en Diario Nación, y cada vez que publicábamos un aviso de parquización en la contratapa del Diario Nación aparecían 1 o 2 trabajos. Yo de parquización no sabía nada. Pero bueno, ahí estuve. Ahí te vincularon más con la cuestión urbanística. Sí, o sea, yo lo que hacía era todo lo que era, por ejemplo, se hacían cascadas, se aterrazaban los parques, después se hacía el riego por aspersores, bueno, toda esa parte era ¿Y dónde te tocó poner tus primeros... ¿En qué parque? ¿Algún parque conocido? No, era todo privado, había La Nación. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. ¿Cómo llegas a ser un dirigente gremial empresario? Gremial empresario, exactamente. Y por la militancia. O sea, llegué, por supuesto, con Néstor y Cristina, vuelvo a tener el deseo ese de militar. Se te encendieron los motores. ¿Quién no? Claro. Bueno, por eso. Sí. Lo había tenido cuando fue lo de Cafiero. Claro. Cuando Cafiero aparece con la renovación, yo algo hice acá en Cava, ¿viste? Pero después, cuando aparece Menem, otra vez me guardo, porque veía que no era por ahí la cosa. Con Néstor retomo, y ahí el tema es volver a ese modelo de industrialista. Perón. Claro. Y vía eso, la única que cabe es militarlo. O sea, tratar de hacerle entender a todo el espectro político que la cosa va por ahí, ¿no? ¿Y llegaste y te vinculaste de qué forma con el kirchnerismo? Con el kirchnerismo vivía en Belgrano, estaba en pareja con mi actual compañera, cama afuera. Entonces, en un momento decidí que teníamos que vivir juntos. Y me voy a vivir a Barracas. De Belgrano me voy a vivir a Barracas. Ella era de Barracas. Esto fue en el 2007. Ella era Barracas. Entonces, cuando me voy ahí, el territorio es distinto, porque es barrio bajo. Sí, claro. No era lo mismo que Belgrano. Entonces ahí empiezo a sentirle el gustito a la militancia, empiezo a conocer compañeras y compañeros, empezamos con algunas peñas, ¿viste? Yo empecé primero en el Jaureche. El Jaureche es un espacio que está sobre la calle Bolívar, casi Brasil. Ahí conocí bastante el territorio. Y después ya empecé a militar más ligado al PJ. O sea, empecé a tener participación en el armado comunal. En el armado de la Comuna 4. Bien. Ahí se da una cosa, pero ya esto es más adelante. Bueno, pasa lo de Néstor, empieza la cámpora. A recuperarse todo el país a partir de la producción. No, y empiezan a aparecer la militancia joven. Sí. Y hay una cosa interesante, que ahí se da donde viene como para una interna del PJ de Cava, cosa atípica. Y solamente en 2 comunas hay interna. Una es la Comuna 4, donde estaba yo, y la otra era la Comuna 12. ¿Qué significaba la interna? Vos para ir a una interna tenés que tener billetera primero, porque en ese momento, te digo, la interna salía $15.000, me acuerdo, porque fui parte de esa. Y aparece un sindicato, que era el SOMU, con el Caballo, que estuvo dispuesto a bancar al que nosotros considerábamos que tenía que ser el secretario general del PJ de la Comuna 4. Eso era revolucionario, porque era ir contra el sistema. La cámpora, que todavía no tenía la fuerza que después tuvo, empieza a aliarse con nosotros, porque iba contra lo establecido. Contra el viejo esquema. Claro. Y ganamos. Esa fue la más. Ganamos. Y ahí había que empezar a hacer. No, por eso. Hay que mostrar las barajas, claro. O sea, ¿qué pasó? La cámpora siguió creciendo
Y nosotros quedamos con este grupo, que era el secretario general, como el jamón del medio, no estábamos ni un lado ni el otro. En un momento sirvieron para poder unir a una parte. Sí, pero después quedaron... la vimos pasar. Cuando en el 2014 no le podíamos entrar a nadie con un volante, porque nos tiraban el volante del Frente de Todos, ¿viste? En ese momento se veía que estaba complicada la cosa. Bueno, como militantes dijimos, tenemos que inventar algo. ¿Qué podemos inventar para poder hablar con la gente? Y ahí surge Pyme Sur. O sea, surge una agrupación pyme que defendía la industria nacional, defendía el mercado interno y nos daba la posibilidad de interactuar con el vecino común. Hasta ese momento las pymes no tenían como una participación política, ¿o sí? No, las pymes tenían las gremiales empresarias. Ajá. A ver, cuando el gobierno nacional y popular le da identidad a la CGE, a la bendita CGE, bueno, ahí sí tienen cierto peso político, pero si el gobierno no te da identidad para poder hacer, no tener recursos, claro, no tener nada. Pero bueno, eso fue mi desembarco en el tema de la cuestión gremial. En la cuestión gremial empresaria. Con las gremiales empresarias está muy atomizada la cosa. Bueno, ahí está donde quiero que nos expliques un poco cómo fue ese recorrido, esa mirada. Vos llegaste y sacaste esa foto después de todo, ¿no? Bueno, ¿cómo elegiste una herramienta para poder acercarte a la población y decirle es por acá, tenemos que refundar nuestra industria, trabajar, generar empleo, potenciar el mercado interno, que era hasta el 2014 lo que se venía haciendo? No, y además de eso, pensá que esto lo hice, nosotros arrancamos en el sur de Cava. El sur de Cava tiene una impronta muy fuerte con la pata industrial, ¿viste? Claro sí. Porque estaba Alpargata, había estado el Chocolate Águila. En Barracas me estás hablando. Además, el subsuelo sublevado de la islandería de Barracas. Claro, o sea, hay historia industrial. Entonces, no era difícil ir por ese lado. Entonces, eso nos permitió crecer, nos permitió empezar a capacitar, ¿viste? Empezamos a hacer mucho y cruzamos el charco, porque esto arranca en el sur de Cava, pero después nos fuimos al sur del AMBA, o sea, nos fuimos a Avellaneda, nos fuimos a Loma, nos fuimos a Lanús, nos fuimos para el lado de Quilmes. Entonces empezó a tejerse ahí un... ¿Cuáles eran en este diálogo con los distintos pymes, con los industriales? ¿Cómo fue ese aprendizaje mutuo que fuiste? ¿Cuáles eran los reclamos que tenían en ese momento? ¿Cómo era militar esas ideas? Bueno, ahí lo concreto es ¿cómo está pasando ahora? O sea, viene el tarifazo, viene que se te cae el mercado, y entonces ahí lo que vos le decís, mirá, si queremos modificar esto, tenemos que juntarnos. Y tenemos que ir y patalear. Yo milité mucho el tema de las tarifas en el gobierno de Macri. Con recurso amparo, bueno, con todo lo que te permitía que no pasara lo que después pasó. Y después apareció la bendita frase, ni una pyme menos. Claro. Bueno, todo eso se militó, no es que surgió así mágicamente. Empezamos a juntarnos las distintas gremiales empresarias, fuimos a La Plata, me acuerdo, o sea, se hizo bastante. Y el MP, Movimiento Productivo 25 de Mayo, comienza después de esta experiencia. No, hay una previa que es la Mesa Nacional de Unidad Pyme. O sea, se creó una Mesa Nacional de Unidad Pyme, pero era más gremial empresaria, donde ahí participaban las gremiales empresarias. Después, ya con el gobierno de Alberto, aparece Mario Cafiero frente al INAES y se crean 200 mesas del asociativismo y la economía social. Con lo que nosotros veníamos como una experiencia de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, dijimos, creemos un movimiento productivo, o sea, no hablemos de pyme, o sea, creemos un movimiento productivo donde metamos todo esto en era otro concepto, movimiento productivo. Producción. Era abarcativo e integraba a todas esas actividades que estaban... Que hay que integrarlas. Claro. Qué laburo, qué laburo. De convencimiento, de visitar a todos. Además, distintas miradas, o sea, las cooperativas tienen una mirada asociativa, de compartir, ¿viste? Y los pymes... Y tal vez de más corto plazo.
No sé si eso, lo que no tiene esa visión de ganar por ganar. Económica, pura y exclusivamente económica. Que el sector pyme lo tiene. Claro. A partir de ahí empezaron a juntarse y contame cómo fue esa, porque sabemos que están casi en este momento en gran parte del país, hay representaciones, hay nodos, empezaron a llevar la palabra, empezaron a sumar fuerza, ¿no? Bueno, la primer cosa que se decidió es que no teníamos que ser una gremial empresaria cuando nos proponían que lo fuéramos, sino que teníamos que ser un movimiento político. ¿Qué significaba eso? Significaba ser actores políticos. Y para graficártelo, de la misma forma que la CGT, a través de sus referentes sindicales, es un actor político, o sea, no solo va por la reivindicación de sus derechos, sino que sabés que, en base a cómo se dé la situación, actúa de cierta forma. Busca alianzas, busca formas de que... Y hay otra forma también, otra que también nos dio esta idea, en la mesa enlace. La mesa enlace que juega para el otro sector, casi derrocó un gobierno. Claro. Entonces es un actor político. Contame sintéticamente, en este cuadro, ¿cuál es la mirada estratégica del MP25M? Bueno, tiene un protoprograma. Nosotros consideramos defender el mercado interno, defender el poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que generan ese mercado interno. Tenemos el tema de la energía, o sea, nosotros consideramos que el lograr la energía es barato acá entonces esa energía barata la tenemos que usar para apalancar la producción y no manejar tarifas exorbitantes internacionales. Claro. Si nosotros es como el alimento, otro ejemplo. El alimento lo producimos nosotros, no podemos pagarlo como si lo vendiéramos internacionalmente. Que de última es soberanía. Por supuesto. O sea, soberanía por supuesto, alimentaria, totalmente, energética. Por supuesto. Hay otra visión y además hay una necesidad, porque estamos viendo que estamos en un momento muy complicado, o se llegó a un momento muy complicado donde se genera de nuevo desempleo, se generan desmembramientos productivos, desacoples totalmente con el mercado interno. Enormes aumentos tarifarios. No, tarifarios ni hablar. Por eso que es muy bienvenido el hecho de que se empiece a juntar todos los que realmente apuestan por la producción, el mercado interno, que comprendan que no se puede hacer esto sin un salario suficientemente alto como para poder generar una demanda interna. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos de que esto surja. ¿Cuál es la zona de acción? La zona de acción en cuanto a dónde están representados a través del MP. Bueno, a ver, el MP primero pone la producción en el centro de la agenda política. Eso significa, como actor político, no delegar representatividad. O sea, nosotros estamos convencidos que desde el sector de la producción, todo lo que sea producción tiene que pasar por nuestras manos. O sea, no podemos delegar en iluminados que nos digan qué es lo que hay que hacer para pasar a ser un país productivo. Está en nosotros el hacerlo. Para eso, por supuesto, tenemos que estar en esa mesa de toma de decisiones para lograr nuestro objetivo. Porque va a haber alguno que va a decir, no, qué sé yo, vamos hacia el extractivismo, que es lo que está pasando hoy. Claro, hay aparte la disposición de los recursos naturales en beneficio de lo que de todo menos Argentina. Del extractivista. Sí, claro. No, por eso. Y de su país de origen. Claro, totalmente. Y hasta ahora la aceptación por el resto del país, ¿cómo viene? Lo bueno de esto, primero, que lo mismo que pasó con PymeSur. Nadie está en contra de esto. Lo que sí hay que militarlo para propios y extraños. Claro. Para los propios, porque el grueso del espacio político nuestro no tiene incorporada la producción. Habla del trabajo, que no está mal, nadie está en contra de eso. Tenemos que generar trabajo, te dicen. Pero ¿cómo? O sea, si no generamos producción, no vamos a generar trabajo. Entonces, cuando vos se lo planteas así, por lo menos empieza a pensar cómo generar producción. La pregunta que es, ¿la ciudad de Buenos Aires es una ciudad productiva? Y lo es. Claro que sí. Ahora,
cualquiera de los que milita por la causa nacional y popular en la Ciudad de Buenos Aires no tiene incorporado que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad productiva. Entonces, esa es el quid de esto. O sea, que se vaya incorporando entre los propios la idea de que la cosa pasa por la producción. Y, por supuesto, lo extraño que se la banquen y vamos con esa pelea a muerte entre ser un país reprimarizado y extractivista a ser un país industrialista, con equitativo, con distributivo, con trabajo calificado. Buenísimo. Eso sería para nosotros un faro para que nuestro pueblo vuelva a ser feliz de nuevo en algún momento, que lo fue, y que realmente se pueda constituir una política de más largo plazo. Así que nosotros estamos muy agradecidos que hayas venido a contarnos esta mirada y que obviamente desde acá la vamos a tratar de compartir con todos los que siguen nuestro podcast, con todos los involucrados en Productores y Mercados, porque creemos que nuestro granito de arena desde acá es tratar de que esto se difunda y que se puedan poner en contacto con el Movimiento Productivo 25 de Mayo para poder seguir sumando a la construcción de una estrategia de más largo plazo, pero basada en la producción, en el trabajo, en el desarrollo del mercado interno y en la soberanía nacional. Justamente vos decías recién de la mirada, pero no solo la mirada, atrás hay un trabajo enorme y de una cantidad de gente tremenda que todos los días se está apostando a que seamos un país un poquito mejor. Así es. Carlos Norris, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. No, además me hicieron hablar de mí, cosa que no que no me gusta. O sea, pero hay un recorrido muy interesante. Para nosotros es fundamental. Lo que pasa que tu vida, tu línea de vida explica lo que estás haciendo hoy. Claro. Son las bases fundamentales. Por lo menos afirma lo que uno es, claro. A nosotros nosotros preferimos hacerlo así porque es una mirada introspectiva, pero dentro de la mirada introspectiva surgen los motivos por los cuales sois vos quien sos, a pesar de que lo cuentes en primera persona, pero créeme que es muy importante para todos los que escuchan que se puede alcanzar metas, que se puede generar disparadores para pensar, que es el verbo menos practicado por los seres humanos, que somos seres de repetición. Encantadísimo, la seguimos. Gracias por todo, Carlos, hasta la próxima. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Bueno, señores, nos hemos dado un gusto. Otro gusto más. Compartido con nuestros oyentes. Con una historia de vida muy rica, que seguramente vamos a recibir muchos comentarios, pero sobre todo también con una actividad militante, con una mirada puesta en tiempo y forma en la realidad nacional, en todo lo que nos está pasando como país, en nuestra producción, en nuestro trabajo, que hay que realmente influir, y para eso hay que organizarse, hay que seguir sumando voluntades. Por eso que el Movimiento Productivo 25 de Mayo es una herramienta muy fuerte como para difundir, porque está lleno de gente como el ingeniero Carlos Norris, que va a generar obviamente un movimiento para influir en la discusión política de lo que se debe hacer con nuestros recursos, con nuestros trabajadores, con nuestra producción, con nuestras empresas. Me hizo acordar a la letra de Nike, Chamigo. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. El arremangarse para mí es producir. Un gusto más que nos hemos dado. Che, tengo el archivo No nos olvidemos del archivista. No, yo no me... Vos te habías olvidado, yo no. Me iba a ir, pero aparte del archivista, cuando nos traiga lo... Hoy tenemos a los chalchaleros. Bueno, él dice que son los chalchaleros, yo todavía no le creo, cantando, tal vez en alguna peña del exterior del país, en Italia, no sé, están cantando un tema que no es muy común, o sea, no está dentro del repertorio chalchalero. Pero lo quiero escuchar ya, eso. Vamos a escucharlo. Jamás oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia te quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de tu amor nada quedó, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El rezo de nuestro amor quedó
muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy, y aunque todo ya cambió, sé que yo no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé volver, Cuántas veces yo pensé, y decirte que mi amor nada cambió. pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Un abrazo a todos. Un abrazo y gracias. Chao.